Muy bien, bueno, con todos alumnos, segundo y tercero de secundaria. Lo que vamos a hacer en este video es un poco un repaso de lo que hemos visto hasta la fecha. Sí, desde que empezó el segundo trimestre, nosotros empezamos hablando sobre la teoría de la cinemática, donde yo les explicaba o les nombraba los elementos que íbamos a ver en los diferentes tipos de movimiento. Sí, entonces luego de eso nosotros empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme, luego vimos el movimiento rectilíneo uniformemente variado y por último hasta la fecha hemos visto el movimiento vertical de caída libre. Bien, entonces a ver, ¿qué tenemos por aquí, muchachos? Miren, primero tenemos al movimiento rectilíneo uniforme, luego tenemos al movimiento rectilíneo uniformemente variado y por último tenemos al movimiento vertical de caída libre. Como ya les había dicho al principio, lo que vamos a hacer ahora es identificar algunas semejanzas y algunas diferencias en estos tres movimientos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos como semejanza, muchachos? Miren, estos tres movimientos, tanto el movimiento rectilíneo uniforme, el variado y el movimiento vertical de caída libre son movimientos donde los cuerpos describen trayectorias rectas. Sí, esto es importante que ustedes lo tengan en claro. Los tres movimientos son movimientos donde los cuerpos van a describir trayectorias rectas. ¿Cuál es la diferencia entonces? Muy bien, la diferencia es la siguiente. En el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros tenemos a cuerpos que se mueven mediante trayectorias rectilíneas, pero horizontales. Sí, estas líneas que están por aquí son líneas horizontales, ¿ya? Entonces, tenemos cuerpos que bien podrían ser autos, según los problemas que nosotros resolvíamos, eran autos, podrían ser motos, o cualquier cuerpo que se mueva en trayectorias horizontales. ¿Ya? Listo. Ahora, en el movimiento vertical de caída libre, ¿sí? También es un movimiento donde los cuerpos van a describir trayectorias rectilíneas, como ya se los había dicho, pero la diferencia aquí es que esos cuerpos van a describir trayectorias rectilíneas pero verticales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener cuerpos que se van a mover de abajo hacia arriba, como por ejemplo este de aquí, o de arriba hacia abajo, como por ejemplo, perdón, de abajo hacia arriba, como por ejemplo este de aquí. ¿Sí? En estos dos casos son trayectorias rectilíneas pero verticales. Entonces aquí lo importante es que ustedes sepan diferenciar cuáles son líneas horizontales y cuáles son líneas verticales. Estas dos son líneas horizontales y estas dos de aquí son líneas verticales. Bien, muy bien. Entonces hasta el momento ya hemos identificado una semejanza y una diferencia para estos tres movimientos. Sí, ya identificamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es recordar cuáles serán las características para el movimiento rectilíneo uniforme, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado y para el movimiento vertical de caída libre. Entonces vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme. A ver, ¿por qué se llama uniforme? Básicamente, escuchen bien, se llama uniforme porque la velocidad es constante, ¿sí? La velocidad entonces es constante. Básicamente esta es la característica más importante de este movimiento. La velocidad debe ser constante. A ver, para quienes ya se olvidaron, ¿qué significa que la velocidad sea constante? Vamos a suponer que este cuerpo se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Y tiene una cierta velocidad v. Tiene una cierta velocidad v. Entonces, para que este cuerpo vaya desde aquí hasta aquí, le ha tomado un cierto tiempo t y ha recorrido una distancia d. Sí, ha recorrido una distancia d. Entonces, ¿qué significa velocidad constante? Que esta velocidad v con la que empezó el movimiento es la misma velocidad con la que
llegó a este punto. ¿Sí? Eso es lo que significa velocidad constante, es decir, que no va a cambiar, va a ser siempre la misma. ¿Sí? ¿Y cuál era la fórmula general que nosotros utilizábamos para este movimiento? Es velocidad igual a la distancia recorrida dividida entre el tiempo que empleó en recorrer esa distancia. Listo. ¿Cuáles eran las unidades de la velocidad? Metros sobre segundos. Listo. Entonces, básicamente esta es la fórmula general. Pero a partir de esta fórmula se podrían desprender dos fórmulas más. ¿Qué pasa si es que yo quiero hallar la distancia? Pues simplemente la despejo y digo, distancia es igual, este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar y se convierte en velocidad por tiempo. Sí, ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar el tiempo? ¿Qué pasa si yo quiero hallar el tiempo? Simplemente digo, tiempo que está dividiendo pasa o lo vamos a despejar de aquí mejor, ¿sí? La velocidad que está multiplicando pasa a dividir y se convierte en distancia, esta de aquí, dividida entre la velocidad, ¿sí? Pero la importante es esta. Y justamente para hallar esta de aquí, yo les explicaba sobre un triangulito, ¿verdad? De esta forma, donde arriba aparecía la distancia, abajo aparecía la t de tiempo y aquí aparecía la velocidad. Entonces, este triangulito de aquí también es muy bueno para ayudarme a identificar estas ecuaciones de acá. Yo creo que todos ustedes ya saben cómo utilizar este triángulo. Listo, entonces por aquí les he hecho un espacio para no perdernos y no confundirnos. Estamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros veíamos también que en este movimiento podían ocurrir dos casos particulares, ¿verdad? Nosotros hablábamos sobre el primer caso, que era cuando yo quería hallar el tiempo de encuentro entre dos automóviles o dos cuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nosotros lo que teníamos que hacer aquí? Miren, vamos a suponer nosotros que esta es la trayectoria que describen estos dos cuerpos. Por aquí tenemos al cuerpo de rojo que se mueve hacia la derecha con una velocidad v de 1, ¿sí? Este es el cuerpo 1. Y por aquí nosotros teníamos al cuerpo 2 que se mueve hacia la izquierda con una velocidad v2. Listo. Inicialmente, así tal cual ustedes lo están observando, estos dos cuerpos están separados una cierta distancia d, ¿sí? Una cierta distancia d. Entonces, para hallar el tiempo de encuentro, ¿qué es lo que tenía que hacer? Miren, vamos a suponer que el encuentro se da en este punto de aquí. Entonces, este auto de rojo recorrió todo esto y llegó aquí, ¿sí? Y este auto de azul recorrió todo esto y llegó aquí. Entonces, aquí se produce dicho encuentro. Vamos a suponer que aquí es donde se produce dicho encuentro. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorrió el cuerpo de rojo? Fue todo esto, ¿sí? Y yo le coloco D1. Distancia que recorrió el cuerpo 1. Listo. Y el cuerpo 2 fue todo esto. Entonces yo le pongo D2. Distancia que recorrió el cuerpo 2. Listo. Ahora, ¿de qué forma yo demuestro la ecuación para hallar el tiempo de encuentro? Miren, vamos a partir de esta ecuación, de cualquiera de esas tres. Vamos a partir de esta de aquí. Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, vamos primero con el cuerpo de rojo. Entonces decimos número 1 para el cuerpo de rojo. Aplicamos esta fórmula de aquí. ¿Cuál es la distancia que recorrió el cuerpo de rojo? Distancia 1. De aquí hasta aquí, distancia 1. Eso es igual
a la velocidad del cuerpo 1 multiplicado por el tiempo. Listo. Por el momento lo dejamos allí. Y decimos número 2 para el cuerpo de azul, ¿sí? Para este de aquí. Y aplicamos la misma fórmula. ¿Cuál es la distancia que recorrió el cuerpo 2? Pues todo esto, es decir, d2. Eso es igual a la velocidad que llevaba el cuerpo 2, que es v sub 2. Y todo eso está multiplicado por el tiempo. Listo. A ver, ¿por qué yo no pongo T1 aquí y T2 aquí? Porque el tiempo para ambos cuerpos debe ser el mismo. El tiempo que le demore al cuerpo de rojo de ir de aquí hasta aquí debe ser el mismo tiempo que le demore al cuerpo de azul de ir desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces, justamente es por eso que yo no les coloco de 1 aquí y 2 aquí. ¿Por qué? Porque debe ser el mismo tiempo. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Miren, a esta ecuación de aquí, a ver, a esta ecuación de aquí yo le coloco ecuación 1, yo le llamo ecuación 1, y a esta ecuación de aquí yo le llamo ecuación 2. ¿Y qué vamos a hacer con esas dos ecuaciones? Las vamos a sumar. Entonces, reescribo por aquí a la ecuación 1, y por aquí reescribo a la ecuación 2. Bien, ahora vamos a sumarlas. ¿Sí? A estas dos ecuaciones las vamos a sumar. Decimos entonces distancia 1 más distancia 2 en el primer miembro igual B1 por T más B2 por T. Muy bien, listo. Ahora, yo quiero que miren la gráfica, muchachos, y nosotros podemos observar que D1 más D2, es decir, todo este pedazo de aquí más este pedazo de aquí, es toda esta distancia de verde. ¿Sí? Toda esta distancia de verde, entonces D1 más D2 es D. Y si yo saco factor común aquí al tiempo, dentro de los paréntesis me va a quedar B1 más B2. Cierro paréntesis. A ver, aquí es paréntesis. Listo, ahora yo quiero despejar al tiempo. Si yo despejo el tiempo, este B1 más B2 que está multiplicando, baja a dividir. Y de esa forma se demuestra la ecuación para el tiempo de encuentro. Entonces, esta vendría a ser la ecuación para el tiempo de encuentro. Ese es el primer caso particular. Listo, muy bien. Entonces, el segundo caso particular que nosotros veíamos en el MRU era la ecuación para el tiempo de alcance. ¿Sí? Cuando un auto o cuando un cuerpo quiere alcanzar a otro cuerpo. Listo, entonces, ¿qué tenemos por aquí, muchachos? Miren, es muy parecido a este de acá. A ver, por aquí vamos a dibujar la trayectoria rectilínea y horizontal que describen ambos cuerpos. Entonces, por aquí tenemos a la trayectoria 1 y por aquí tenemos a la trayectoria 2. ¿Sí? Bien, ahora en la trayectoria 1 nosotros tenemos al cuerpo 1 por aquí y en la trayectoria 2 nosotros tenemos al cuerpo 2 por aquí. Listo, este cuerpo 2 tiene una velocidad 2 y este cuerpo 1 pues tiene una velocidad 1. Inicialmente, así como ustedes están que lo ven, así tal cual, estos dos cuerpos están separados una distancia d. ¿Sí? Están separados una distancia d. Listo, ahora, algo para aclararles aquí es lo siguiente. El cuerpo 1 es el cuerpo que quiere alcanzar al cuerpo 2. ¿Sí? Y para que se dé el alcance, entonces, obviamente, la velocidad del cuerpo 1 debe ser mayor
a la velocidad del cuerpo 2. Porque si esto no pasa, entonces el cuerpo 1 nunca en la vida va a alcanzar al cuerpo 2 y el alcance nunca va a existir. Entonces, tiene que ser la velocidad 1 mayor a la velocidad 2. Bien, ahora vamos a suponer nosotros que el cuerpo 1 alcanzó al cuerpo 2 en este punto de aquí. Entonces el cuerpo 1 avanzó todo esto y el cuerpo 2 avanzó solamente todo esto, hasta aquí. Y aquí fue donde lo alcanzó. Finalmente lo alcanzó. Están al mismo nivel, están al mismo punto. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué distancia ha recorrido el cuerpo 1? Ha recorrido todo esto y yo le coloco distancia 1. ¿Sí? ¿Y cuál es la distancia que ha recorrido el cuerpo 2? Pues ha recorrido todo esto y yo le coloco distancia 2. Muy bien. Distancia 1 y distancia 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a aplicar esta fórmula general para cada uno de los cuerpos por separado. ¿Sí? Entonces, número 1, número 1 para el cuerpo de rojo. Para el cuerpo 1. ¿Sí? Para el cuerpo de rojo. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorrió? Distancia 1 es igual a la velocidad 1, obviamente, multiplicado por el tiempo. Y a esto le llamamos ecuación 1. Muy bien, ahora sí nos vamos con el número 2 para el cuerpo 2 o para el cuerpo de azul. ¿Cuál es la distancia que recorrió ese cuerpo? Pues todo esto. Distancia 2 igual a la velocidad 2 por el tiempo. Y a esto le llamamos ecuación 2. Muy bien. Hasta allí nos ha quedado igual que acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer a partir de allí? ¿Qué vamos a hacer con esas dos ecuaciones? Con la ecuación 1 y con la ecuación 2. A ver, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Muy bien, a diferencia de aquí, donde sumamos a las ecuaciones, aquí las vamos a restar. Sí, aquí las vamos a restar. Es decir, a ver, vamos a reescribir a la ecuación 1, que es distancia 1 igual a velocidad 1 por tiempo. Y vamos a reescribir a la ecuación 2, que es distancia 2 igual a velocidad 2 por tiempo. Vamos a ver qué es lo que nos queda. Estas dos ecuaciones las vamos a restar. Muy bien. Vamos a ver qué obtenemos. Distancia 1 menos distancia 2 en el primer miembro. Y aquí nos quedaría B1 por T menos B2 por T. Si vamos a la gráfica, D1 menos D2, a ver, vamos a ver qué es. D1 es todo esto y D2 es todo esto. Es decir, a todo esto yo le estoy quitando toda esta parte y finalmente me queda solamente esto de aquí. Eso quiere decir que D1 menos D2 es simplemente D. Sacamos factor común al tiempo y dentro de los paréntesis nos queda B1 menos B2. Ahora yo despejo el tiempo de la misma forma que lo hice aquí y nos queda lo siguiente. Distancia dividido, como hay una multiplicación, todo esto baja a dividir y nos queda esto de aquí. Distancia dividido entre B1 menos B2. Y a esto de aquí se le llama tiempo de alcance. Y de esta forma se demuestra la ecuación para el tiempo de alcance. Listo. Muy bien, entonces ahora tenemos al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por aquí nosotros podemos observar que tenemos a este cuerpo de color rojo que describe una trayectoria horizontal rectilínea, ¿sí? Aquí la particularidad, la característica más importante es que la velocidad ya no es constante. Eso quiere decir que la velocidad va a cambiar a través del tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad cambia, por aquí ponemos la velocidad cambia
y se debe a que aparece una aceleración. ¿Sí? Aparece una aceleración. Aceleración, listo. Entonces la velocidad ya no es constante, va a cambiar. Aceleración. Vamos a escribir bien. Aceleración. Listo. Muy bien. Entonces la velocidad aquí es la que va a cambiar. Es decir, cuando este cuerpo inicia su movimiento, lo hace con una velocidad inicial que se representa mediante v sub 0. ¿Sí? V sub 0. Se está moviendo hacia la derecha. Muy bien. Cuando llegue, vamos a suponer, cuando llegue por aquí, llegará con una distancia, con una velocidad diferente a esta, ¿sí? Y nosotros le llamaremos velocidad final, ¿sí? Entonces, cuando haya recorrido todo esto, habrá eh, recorrido una distancia d y habrá utilizado un tiempo t, ¿sí? Por aquí lo colocamos. Listo. Básicamente esos son todos los elementos y obviamente también una aceleración. Esa aceleración es la uniforme, es decir, es la constante, es la que no va a cambiar para nada. ¿Sí? Es la que no va a cambiar para nada. Entonces, esta aceleración es la que hace que la velocidad cambie. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuáles eran las ecuaciones que nosotros debíamos tener en cuenta para este movimiento? Pues son estas de aquí. Son estas de aquí. Listo, a ver, por aquí aparecieron unas ecuaciones que nosotros vamos a utilizar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde v sub f vendría a ser la velocidad final, v sub 0 la velocidad inicial, más menos la aceleración por el tiempo, y así sucesivamente con esta de aquí. Cabe aclarar, muchachos, que en la cuarta ecuación solamente es el signo más. Aquí ya no es más o menos, aquí simplemente es más. Ahora viene lo importante, ¿cuándo nosotros podemos utilizar el signo más y cuándo nosotros podemos utilizar al signo menos? Muy bien, vamos entonces con el signo más. El signo más nosotros lo utilizamos cuando la velocidad aumenta, ¿sí? Cuando la velocidad aumenta, es decir, la velocidad inicial va en aumento y llega a una velocidad final mayor con la que empezó. ¿Sí? Cuando la velocidad final es mayor a la velocidad inicial. Eso significa que la velocidad aumente, entonces por lo tanto yo uso el signo más. Número 2, ¿cuándo yo debo usar el signo menos? Cuando la velocidad disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad del auto empieza con v sub 0 y termina en una velocidad final menor a v sub 0. Es decir, cuando la velocidad final es menor a la velocidad inicial. Esto significa que la velocidad va en disminución y por lo tanto se usa el signo menos. ¿Sí? Listo. Muy bien, ahora estamos en el movimiento vertical de caída libre. Básicamente lo que ustedes deben de saber aquí es que cuando tenemos un cuerpo que cae o que sube, esos cuerpos solamente se están moviendo bajo la influencia de la gravedad que yo les dije, ¿sí? En la teoría, que la gravedad siempre va a tener un sentido hacia abajo, ¿sí? Y que tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, pero el valor que nosotros vamos a utilizar para resolver problemas es el valor aproximado, es decir, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y ustedes se preguntarán por qué metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque la gravedad es una aceleración. ¿Sí? La gravedad es una aceleración con la que todo el cuerpo, incluso nosotros, somos atraídos hacia la superficie terrestre. Bien, entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Muy bien, vamos a explicar rápidamente esto de aquí. Aquí nosotros tenemos un cuerpo que está subiendo y que luego está bajando. ¿Sí? Entonces, cuando está subiendo, cuando está aquí en la superficie, inicia su movimiento con una velocidad inicial v sub 0. Cuando llega a este punto tiene una velocidad v sub 1. Cuando llega a este punto tiene una velocidad v sub 2.
y cuando llegue a ese punto tiene una velocidad v sub 3. Muy bien, aquí quiero hacer una pausa y decirles lo siguiente. A partir de aquí este cuerpo está bajando, eso quiere decir que ha alcanzado su altura máxima, ¿sí? Por lo tanto, cuando haya alcanzado su altura máxima, esa velocidad 3 será 0 metros por segundo, siempre, ¿sí? De eso acuérdense, muchachos. Ahí esa velocidad siempre es 0. Muy bien, entonces, como ya les había mencionado, cuando llegue a este punto ha alcanzado su altura máxima. Es donde este cuerpo entonces empieza a bajar, llegando a este punto con una velocidad 4, llegando a este punto con una velocidad 5 y llegando a este punto con una velocidad 6 o velocidad final. Listo. A ver, ahora sí, vamos a ver qué pasa con el tiempo. El tiempo que le demora al cuerpo en subir se le conoce como tiempo de subida y se representa mediante T sub S, ¿sí? Y al tiempo que le demore en bajar se le conoce como tiempo de bajada y se representa mediante T sub B. Muy bien, aquí yo les mencionaba dos consideraciones, ¿verdad? En la teoría, en las diapositivas. La primera consideración que tenía que ver con las velocidades, la cual decía que las velocidades al mismo nivel deben ser iguales. Entonces, por lo tanto, v sub 0, la velocidad inicial y la velocidad final, como están al mismo nivel, por lo tanto son iguales. V sub 1 y V sub 5, como están al mismo nivel, también son iguales. Esto también es importante, muchachos. Y otras velocidades que son iguales es la velocidad 2 y la velocidad 4. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel. Eso se cumple en el movimiento vertical de caída libre. Y la segunda consideración tenía que ver con los tiempos, donde él decía que el tiempo de subida debe ser igual al tiempo de bajada. Listo. Tiempo de subida igual al tiempo de bajada. ¿Y cuáles son entonces las ecuaciones que nosotros debemos utilizar para caída libre? Son estas de aquí. Listo, son estas de aquí. Como pueden ustedes ver, las ecuaciones para el movimiento vertical de caída libre son estas de aquí, donde yo creo que ustedes ya saben qué es lo que significa cada una de estas representaciones que podemos observar. Muy bien.